El Renacimiento es el periodo intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna, siglos XV y XVI, en el que Europa Occidental vive un renacer cultural y material al retomar valores y conocimientos de la cultura griega y romana. Este reencuentro con la cultura clásica coincide con el surgimiento de nuevas fuerzas económicas y políticas, y un renovado interés en el desarrollo de las ciencias y las artes. Se trata de un fenómeno cultural que afecta e inspira a gran parte de Europa: España, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Alemania, entre otros, pero tiene su epicentro en Italia, especialmente en Florencia. Y aunque su influencia afectó a los europeos en diferentes aspectos, es recordado sobre todo por sus extraordinarias manifestaciones artísticas. Contexto histórico. Cada vez menos historiadores hablan del periodo de la Edad Media, del siglo V al XV, como de una edad oscura, aunque sí haya sido un periodo de evolución que confluye con el surgimiento del Renacimiento en Europa. Aunque suele ubicarse el Renacimiento entre los siglos XV y XVI, para algunos historiadores y críticos comenzó a mediados del siglo XIV. Son varios los factores históricos que alimentan este movimiento cultural: la caída de Constantinopla en 1453, que desplaza a numerosos sabios hacia Italia, el descubrimiento de América, la consolidación de estados europeos y el surgimiento del sistema financiero en Italia. También juegan un papel determinante la Reforma, la división de la Iglesia Católica con Martín Lutero a la cabeza, y sus críticas a la ostentación del papado y el clero, la invención de la imprenta y el comienzo de la Revolución Científica, que desplaza del centro del universo a la Tierra y coloca al Sol. De igual modo, el humanismo renacentista desplaza a Dios del centro, donde se encontró durante toda la Edad Media, teocentrismo, para colocar al ser humano, humanismo. Características del Renacimiento. Mirada hacia la cultura grecorromana. Hay un renovado interés por la cultura de Grecia y Roma, y es natural que sea en Italia, donde se conservan numerosas ruinas del imperio, y se mantenían algunos estudios clásicos, como el derecho romano, la gramática y la retórica latinas, la observación y el mundo natural. Los artesanos y artistas de diferentes disciplinas se proponen reproducir el mundo natural, estudiando las formas humanas y los aspectos pictóricos, como la perseverancia. Se desarrollan nuevas técnicas de representación en la escultura, la orfebrería, la pintura y la arquitectura. Los artistas prestan atención a disciplinas como la anatomía o las matemáticas, que coincide con un despertar de las ciencias, con múltiples aplicaciones prácticas. El ser humano como medida de todas las cosas. El humanismo renacentista promueve un ser humano multidisciplinario, el uomo universale, interesado en todo, cuyo máximo ejemplo del Renacimiento lo constituye la figura de Leonardo da Vinci. El mecenazgo. Las artes y los artistas reciben un fuerte apoyo por parte de comerciantes y representantes del poder político. Ciudades-estado como Florencia y Venecia, o los estados pontificios, parte de Italia controlado por el papado, financian artistas y numerosas obras de arte. Este fenómeno se repetirá en otras partes de Europa. El humanismo. El florecimiento artístico del Renacimiento va acompañado por un desarrollo similar en las humanidades, con figuras como Pico de la Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, François Rabelais, Nicolás Maquiavelo, entre otros. Periodos. El Renacimiento es dividido en dos periodos o etapas: el Quattrocento, correspondiente al siglo XV, y llamado también Renacimiento temprano, y el Cinquecento, o Renacimiento pleno. Disciplinas artísticas del Renacimiento. Las disciplinas artísticas que más se desarrollan y destacan en el Renacimiento son la pintura, la escultura y la arquitectura. La pintura. Durante el Quattrocento, siglo XV, van desapareciendo las formas rígidas del gótico y se profundiza en el conocimiento de la perspectiva, en la búsqueda de una pintura que imite a las tres dimensiones y sea más natural. Durante el Renacimiento continúa la pintura religiosa, escenas de la Biblia, sobre todo de la crucifixión y de la Virgen con el niño Jesús, pero también se desarrolla el retrato y se incrementan las referencias a la mitología griega y romana. El Cinquecento, en pleno Renacimiento, destacan las figuras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Tiziano, Rafael, y fuera de la Italia figuras como el Greco en España, o el Bosco y Bruegel en los Países Bajos. Entre las pinturas más famosas del Renacimiento y de la historia del arte en general, podemos mencionar la Gioconda y la Última Cena, de Leonardo da Vinci, el Nacimiento de Venus y la Primavera, de Sandro Botticelli,
y el entierro del conde de Orgaz del Greco. Escultura. En la escultura es donde más se nota la influencia del arte clásico de Grecia y Roma. Incluso cuando el tema de la obra es religioso, hay un mayor interés por las formas humanas y abundan los desnudos. La piedra, específicamente el mármol, desplaza la madera como el principal material de la escultura, y durante el Renacimiento se retoma el gusto clásico por las estatuas ecuestres en los espacios públicos. Entre los grandes escultores podemos mencionar a Donatello, Lorenzo Ghiberti, Verrocchio y Benvenuto Cellini, entre otros. Pero sin duda, la figura que destaca sobremanera en la escultura renacentista es la de Miguel Ángel Buonarroti. A este artista pertenecen tres de las obras más famosas del Renacimiento: el Moisés, el David y la Piedad. Arquitectura. Se desplaza el interés por la construcción de edificios religiosos al de obras civiles y al desarrollo urbanístico. Las formas góticas medievales se hacen menos rígidas y se modernizan las formas clásicas, como puede notarse en el uso de las columnas y cúpulas semiesféricas. Se abandona el monumentalismo de las catedrales medievales por estructuras más sencillas, menos sobrecargadas y hechas a la medida del ser humano. Recordemos, el humano es ahora la medida de todas las cosas. Entre los arquitectos más importantes podemos mencionar a Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti, Donato Bramante y Miguel Ángel. El estilo arquitectónico se extendió por toda Europa, desde la Basílica de San Pedro, en Roma, o el Monasterio del Escorial, en España, hasta la Catedral de San Basilio, en Moscú. Obras del Renacimiento y sus autores. Pintura. Sandro Botticelli, La Primavera, 1481 a 1482. El nacimiento de Venus, 1484. Leonardo da Vinci, La Última Cena, 1495 a 1498. La Gioconda, 1503 a 1519. Miguel Ángel, Tondo Doni, 1503. Frescos en la Capilla Sixtina, 1508 a 1512. 1536 a 1541. Destacan la creación del Adán y el juicio final. Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas, 1511. El Parnaso, 1511. Tintoretto, La Última Cena, 1592 a 1594. Hieronymus Bosch, El Bosco, El Jardín de las Delicias, 1500. Pieter Bruegel, El Viejo, La Torre de Babel, 1563. El Greco, El entierro del conde de Orgaz, 1586. Escultura. Lorenzo Ghiberti, Puerta del Paraíso, 1425-1452. Donatello, Estatua ecuestre del condottiero Erasmo de Narni, Gatamela, 1447-1453. Miguel Ángel, La Piedad, 1496. El David, 1501-1504. Benvenuto Cellini, Perseo con la cabeza de Medusa, 1545-1554. Arquitectura. León Battista Alberti, Basílica de Santa María Novella, 1456-1470. Bramante, Rafael Sanzio, Miguel Ángel y Bernini, entre otros. Basílica Papal de San Pedro en Roma, 1506-1626. Gilles de Breton, Leonardo da Vinci, Philibert Delorme, principales arquitectos. Palacio de la Fontainebleau, 1520-1550. Juan Bautista de Toledo, Monasterio de El Escorial, 1563-1584.